noches, El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar como todas las noches para disfrutar 8.com, pero en esta oportunidad lo mejor del resumen de este viaje que por supuesto hemos disfrutado a lo largo y ancho de la semana. 8 en punto de la noche, Canal 30 Tele 1, donde usted por supuesto disfruta de los temas de coyuntura de actualidad, de los actores que hacen noticia. El día lunes nos acompañó el diputado del partido FMLN, Damián Alegría. Con él estuvimos abordando sobre la posibilidad concreta que la Asamblea Legislativa no solamente le pida rendición de cuentas al Ejecutivo como un requisito para darle una ley de emergencia, algo que la Corte Suprema de Justicia invadió para muchos. Decisiones y atribuciones inviolables que le corresponden únicamente a la Asamblea Legislativa. Rina Aranda, una mujer que pujantemente le ayuda a los salvadoreños en el exterior, también estuvo con nosotros, por supuesto, en llamada telefónica y vía Skype. Rubén Zamora, ex embajador del Salvador en Washington, entre otros cargos, también estuvo conversando sobre la posibilidad que los varados no regresan a territorio salvadoreño, evadiendo así resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. A continuación, esto nos dijeron, le presentamos el siguiente resumen. Este lunes en 8.com nos acompañó el diputado Damián Alegría del partido FMLN, quien nos compartió su valoración ante la actual situación de emergencia nacional que vive nuestro país y la postura del gobierno del presidente Nayib Bukele. Esta posición de la Corte Suprema de Justicia es importante en el sentido de decirle al presidente qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Hacerlo ya de manera reiterada, diciéndole eso que está haciendo una ley de emergencia no lo puede hacer el presidente. Por más argumentos que saque de que la ley de protección civil le dice en el artículo 24 que lo puede hacer y otras argumentaciones, está claro que la única instancia en nuestro país que puede aprobar una ley de emergencia nacional es la Asamblea Legislativa. Vía Skype nos acompañó Rina Aranda, salvadoreña en el exterior, quien nos contó acerca de la campaña De la mano con la comunidad. Nuestro trabajo acá, Sergio, es darnos a conocer. Queremos a través de esta campaña llegar a todos los pueblos allá y también acá en el área de Washington, Maryland, Virginia y por qué no en todos los estados de Estados Unidos para que se conozca el trabajo, la labor que Cox ha hecho, devolviendo un poco a nuestros pueblos oriundos allá en El Salvador, Sergio. Así es que estamos en esa campaña de la mano con la comunidad para darnos a conocer e invitar a todas las personas que de alguna manera ayudan al país que sean parte de este proyecto de COXA, las comunidades transnacionales salvadoreñas americanas. La página de COXA es www.coxa.org, ahí está toda la información de la que hemos estado hablando, la manera como usted puede donar, cómo puede unirse para continuar con estos proyectos del 2020. Al finalizar, el diputado Damián Alegría mandó un mensaje a todos los salvadoreños. Y yo les pido a todos que sean críticos de lo que está pasando en el país ahora. No se trata de simplemente decir sí o no. Creo que a los seguidores del presidente es importante que tomen en cuenta que no deben de perder nunca su visión crítica, su capacidad crítica, porque eso es lo que hace un país desarrollado. Un país con un pueblo que exige que le respeten sus derechos, eso es un país desarrollado, más allá de que tenga o no tecnologías, sino que son pueblos que exigen respeto a sus derechos. Doctor Zamora, un placer tenerlo en línea. Muchas gracias, para mí es un placer y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Doctor Zamora, me encuentro con el diputado Damián Alegría, del FMLN. Estábamos compartiendo información que cuando estaban discutiendo la ampliación de la ley de emergencia nacional por tercera ocasión, estaban de acuerdo, pero al final Gana se retira y el presidente mandó a decir que si él no tenía poderes absolutos para hacer lo que él quisiera y comprar lo que él quisiera, entonces que no estaba de acuerdo y por lo tanto se retiraba. ¿Cómo queda esto, doctor, teniendo en cuenta
que la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, ya voy a presentar el tuit, producción, donde establece precisamente esto, un informe de la Corte de Cuentas revela que ha encontrado poca cooperación gubernamental para fiscalizar las compras y gastos durante la emergencia del COVID-19. Para más información visita el sitio web. Ahora, esto lo planteó en un programa de televisión, pero la UCA se retiró por esta razón, lo dijo el padre André Oliva, se retiró la Escuela Superior de Economía por esta razón, la ANEP también, la Cámara de Comercio también. Doctor, ¿qué es lo que está pasando? Mire, lo que está pasando es una situación, viera cómo se parece esto al inicio de la Revolución Francesa hace siglos. En ese momento había un rey, que era un rey que quería mandar el poder sobre todo, pero ya había una asamblea que le ponía algunas limitaciones, aunque fueran pocas, al rey. Y allí estaba la representación del pueblo, porque la otra representación eran los nobles y la otra la de la iglesia, ¿verdad? Los clérigos. Esos tres estados que se llamaban. El pueblo era el estado, el tercer estado. Y esta gente empezó a pedir declaración del gobierno y pautas de por qué la crisis económica que se estaba produciendo en el país era tan grande y estaba llevando al hambre y a la pobreza a la gente. Esa era la situación que había. El rey se negó totalmente a dar ninguna explicación y por supuesto en ese caso los clérigos, el estado de los clérigos y el estado de la nobleza lo apoyaron. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Se rebeló contra el gobierno y empezó la Revolución Francesa. Crearon su propia asamblea legislativa y empezaron entonces a tomar decisiones. Siempre que hay una crisis, vienen estos gobernantes que se creen, pues, o nombrados por Dios o a saber por quién, que creen que solo ellos pueden hacer lo que quieran, con el dinero de toda la gente, con todos los recursos del Estado. Y eso es lo que está pasando en este momento, tristemente, en nuestro país. Un presidente que se niega absolutamente al mínimo de control de millones y millones de dólares que se le han ido facilitando para que pueda atender esta pandemia. ¿Es necesario combatir la pandemia y el que tenemos? Sí, hay que hacerlo, pero de ninguna manera se puede hacer esto violando completamente las leyes del país y convirtiendo al presidente en una especie de rey de rey del país, que él solo puede hacer todo lo que quiera. Esa es la realidad políticamente hablando, pues, ¿verdad? O sea que yo creo que, y esto claro, como ha habido reacciones por parte de la Asamblea, por parte de la Sala de lo Constitucional, entonces lo que genera, y él creo yo que está generando, es una especie de caos legislativo en que no se sabe nada, porque la Asamblea aprueba, pero entonces él viene y dice, la voy a vetar, y como el procedimiento constitucional para llevar un veto toma unas cuantas semanas, él sabe que durante estas semanas puede seguir haciendo lo que quiera. De hecho, tenemos unas normas en contra de la movilidad de la población y algunas completamente inconstitucionales que las está aplicando tranquilamente sin importarle lo que esté pasando y sin importarle la Constitución. Ok, doctor, aprovechar también su llamada para preguntarle sobre los casos que hemos visto la semana pasada, donde se habían señalado en el pasado el tema de aplanar la curva del coronavirus, pero la gente quiere aplanar la curva también, pero de la corrupción y de la impunidad. Y es que hemos observado plazas fantasmas, plazas cobra, pero la semana pasada varios funcionarios, 15 en total, incluyendo a familiares del presidente de la República, que en su momento dijeron que eran cargos ad honorem, pero que la semana pasada que ponían a disposición su sueldo. Tengo aquí precisamente estos detalles, pero quiero conocer también un video donde estuvo con la cadena Univisión, ok, lo vamos a compartir y otros videos también,
donde el secretario jurídico de la presidencia sale al paso diciendo posteriormente que él tenía más plazas y que la que puso a disposición fue una, pero de esas me quedan aparentemente otro par, de las cuales ahora pongo a disposición porque una de ellas no la cobro, estoy ad honorem. Se lo voy a presentar lo que en su momento el señor presidente dijo ante la cadena Univisión, que ahora vemos obviamente también otro video donde él trata de justificar en una conferencia, son varios videos, donde el secretario jurídico llega solo a firmar el trabajo que otros les hacen, pero el tema es que hay un elemento distintivo en las declaraciones del presidente y el secretario, que ninguno de los dos se acuerda qué plaza es ni cuánto ganan, y los dos remiten a un portal de transparencia que no existe y que simple y sencillamente no tiene información. A continuación se la presento. Mi primo y en este caso de mi hermano. O sea, ¿sí trabajan con usted? Sí, ellos ¿Y reciben dinero de su gobierno? No, en lo absoluto. O sea, ¿son voluntarios? Exactamente. Entonces, no ganan nada. Nada. ¿Y lo hacen porque son buenos? Porque... Sí, lo hacen porque son buenos. Probablemente alguien pudiera decir, bueno, pero ¿y por qué? Bueno, en primer lugar, porque gracias a Dios somos una familia de empresarios y pues no necesitamos vivir del... De hecho, yo no cobro salario tampoco. Se lo está dedicando a becas, ¿no? Lo estamos dedicando a becas, correcto. Entonces, y los salarios de ellos, pues también son dedicados. Ok, esto fue lo que dijo en su momento, donde no iban a cobrar. Después pónganme el tweet, producción, antes, después. Y ahora vamos con el video del secretario jurídico de la presidencia, por favor. El secretario jurídico de la presidencia, el que acabo de anunciar, cuando estaba en un canal de televisión y sale posteriormente después de este canal de televisión, se lo presentamos. En el caso de tu persona, para donar tu salario sabiendo que es ad honorem, me gustaría que aclaráramos ese punto, ¿no? Sí, yo quiero explicar un par de cosas. El cargo de secretario jurídico que yo ejerzo, lo ejerzo ad honorem. Pero este cargo tiene un salario designado. Es decir, en Hacienda hay un salario designado para el cargo de secretario jurídico, y esa cantidad de dinero es la que yo prácticamente se puso a disposición desde un principio porque mi cargo es ad honorem. Yo tengo una plaza aparte que es de donde se me paga, y ese es el salario que yo pongo a disposición. Yo lo ostento ad honorem, así es. ¿Y por qué le paga el Estado entonces? Con una plaza aparte, así es. ¿Podríamos conocer cuál es esa plaza? No, pero la pueden averiguar y la pueden solicitar dentro a información, de acceso a la información. Mejor conocerlo de su viva voz. Sí, por eso lo pueden pedir a través de acceso a la información. Okay, gracias. Todo lo mejor en análisis político en 8.com con Sergio Méndez. El día martes de esta semana nos acompañó el ex negociador internacional, ex viceministro de Economía y ex embajador de El Salvador en Washington por más de 14 años, el licenciado René León. Con él estuvimos conversando acerca de lo que tanques de pensamiento internacionales han en algún momento emitido juicio de valor sobre lo que está haciendo la administración del presidente Nayib Bukele. Lo ha hecho no solamente el señor Vivanco de Human Rights Watch, lo ha hecho también Michelle Bachelet, en el cual determinado momento ha determinado que El Salvador no está respetando los derechos humanos. La ex embajadora de Estados Unidos con sede en El Salvador, Mari Carmen Aponte, también ha arremetido fuertemente, donde ha esbozado ciertas palabras lapidarias donde el presidente Nayib Bukele es un riesgo para la democracia de El Salvador, entre otros temas. Esto conversamos con el ex embajador de El Salvador en Washington, René León. Este martes en 8.com nos acompañó vía Skype el licenciado René León, viceministro de Economía, negociador internacional y ex embajador de El Salvador en Washington. Nos platicó acerca del reporte que presentará el Departamento de Estado ante el Congreso del presidente Donald Trump, donde se reconoce que el gobierno de Nayib Bukele está tomando medidas autoritarias para combatir la pandemia. Este informe del Departamento de Estado contiene algunos elementos nuevos en relación a la evaluación que hace el gobierno de los Estados Unidos sobre la respuesta del gobierno de El Salvador en relación a la pandemia.
Es bien interesante, digamos, leer en el reporte que hay 3 elementos que le preocupan mucho en este momento al Departamento de Estado con relación a la actuación del gobierno salvadoreño y las medidas que ha tomado para enfrentar la pandemia. El primer elemento es, ojo, nos preocupa que las medidas que se están tomando violan la institucionalidad democrática de El Salvador, no respetan la separación de poderes y hacen también que el Ejecutivo esté ignorando resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, y eso es un elemento de preocupación. El segundo elemento de preocupación que expresa este reporte que ha hecho el Departamento de Estado sobre la actuación de El Salvador en las medidas que ha tomado para combatir la pandemia tiene que ver con la libertad de expresión. Y señala específicamente, Sergio, 2 violaciones importantes. La primera violación importante que señala es negar el acceso a ciertos segmentos de la prensa de El Salvador a la información. Y el tercer elemento que menciona también, que va vinculado a esto, es ve con mucha preocupación que desde la cuenta oficial del presidente de la República de El Salvador se bloquee el acceso a organizaciones que velan por el respeto de los derechos humanos en el manejo de la pandemia, como es Human Rights Watch y como son otro tipo de organizaciones que se han pronunciado que el gobierno de El Salvador está aprovechando la pandemia para violentar algunos derechos fundamentales de los salvadoreños. El reporte recomienda que la ayuda económica a El Salvador continúe. Nos dio su valoración de cómo El Salvador se percibe monetariamente en el exterior. Todo esto de lo que estamos hablando tiene una repercusión constante y sonante, importante en El Salvador. El Salvador, desafortunadamente, estamos a pocos días de que este gobierno cumpla 1 año de sus funciones, y creo que una de las primeras víctimas de las acciones mismas del gobierno provocadas por ellos mismos ha sido su prestigio y su credibilidad internacional, Sergio. Creo que desafortunadamente las acciones a las que ya nos referimos han quemado el capital político importante, porque hay que reconocerlo, que era un capital político importante el que el presidente de El Salvador había acumulado a nivel internacional, ¿verdad? Y desde el 9 de febrero el presidente puso en la hoguera el capital político y lo quemó, ¿verdad? Y esos cuestionamientos internacionales afectan la percepción de riesgo que los organismos internacionales como el Banco Mundial, como el BID, como el Fondo Monetario Internacional, que las casas de riesgo como Fitch, como Standard & Poor's, etcétera, tienen sobre El Salvador. Y en ese sentido, el riesgo del país en cuanto a su estabilidad política, en cuanto al respeto al Estado de Derecho, se ponen en cuestionamiento. También nos compartió su opinión respecto a que el gobierno de El Salvador necesita préstamos internacionales para pagar salarios del mes de junio, según palabras del actual ministro de Hacienda. Va a ser muy difícil que el gobierno de El Salvador consiga esos $3,000 millones en condiciones favorables, Sergio. Y si la situación se sigue deteriorando con reuniones donde se trata de decidir sobre una base política, como ayer, cuándo reabrir la economía, y no sobre una base técnica, no sobre una base científica, no teniendo a las mejores mentes económicas de la medicina o de manejo de pandemias, de salud pública, etcétera. Entonces, ahí te das cuenta, Sergio, que podría llegarse a dar el caso que aunque el gobierno salvadoreño quiera emitir deuda, nadie se la quiera comprar. Y eso sería muy triste, porque en el caso de El Salvador estamos yendo coyol quebrado, coyol comido, o alimento para hoy, hambre para mañana. El ministro de Hacienda está pidiendo 370 y tantos millones de dólares para en junio poder manejar la liquidez del Estado y poder hacerle frente
a las obligaciones del Estado, incluso el pago de salarios. ¿Y qué va a pasar después de junio? Supongamos que con el préstamo del Fondo Monetario Internacional logramos tapar ese hoyo. Sergio, faltan 4 años de gobierno. Y 4 años de gobierno son aproximadamente 60 meses de gobierno, Sergio. Y vamos a pasar estos 60 meses tratando de especular si vamos a tener liquidez o no, oyendo collor quebrado, collor comido. La crisis fiscal que se viene para El Salvador es muy fuerte y va a haber que tomar medidas muy duras, incluyendo de aumento de los impuestos, como ya se comprometió el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, y de recorte de los gastos públicos, Sergio, incluyendo del tamaño del Estado, que puede llevar a despidos en el número de trabajadores del sector público. Tu opinión sobre los varados como ex embajador de El Salvador en Washington, el único país alrededor del mundo que no le interesa atraer a los connacionales. La Sala de lo Constitucional esta semana sale al paso diciéndole al Ejecutivo: no podemos consentir que usted nos está diciendo que en 14 semanas va a traer a los salvadoreños, pero aquellos que su salud lo ameritan. Por lo tanto, el resto va a ser hasta después. Esto no lo podemos nosotros consentir. Pero adicionalmente también, porque nosotros tenemos acá contactos con varados, el tema, René, que se ha querido presentar esta semana cuando vino otro avión y ellos estaban pagando su propio boleto como un viaje humanitario, y el gobierno los presenta como que es un logro de ellos, al igual que el avión que venía de Panamá por medio del gobierno de Argentina, y el gobierno presentó que eran 100 salvadoreños bajo el esfuerzo del gobierno y solo eran 23 y no tenían nada que ver con el gobierno de El Salvador. Cuando se quiso presentar un vuelo de deportados por medio de la canciller, que fue para muchos el primer oso que ella ha hecho en términos diplomáticos, y eran deportados, no eran varados. ¿Cuál es tu opinión? Porque hay una decepción tremenda. De hecho, personas como el alcalde de Aguizón han tenido que ingresar desde Guatemala, agradeciéndole al gobierno guatemalteco por ingresar vía terrestre. ¿Tu opinión sobre esto? Yo creo que se ha manejado con un alto grado de irresponsabilidad, pero también con un alto grado de cinismo, el tema de los varados, Sergio. En primer lugar, nunca hasta el momento se ha presentado un plan, ¿verdad? Un plan, ¿qué es lo que tiene un plan? Un plan tiene acciones concretas y tiene fechas concretas para su ejecución. Nunca se ha presentado un plan de acción, Sergio, para atender el problema de los varados. No se conocen fechas, excepto fechas generales, como decir 14 semanas. No hay gestiones concretas para definir una metodología, definir una estrategia de cómo vas a hacer que estos varados regresen a El Salvador. Y yo mantengo comunicación con algunos varados que son amigos míos, o que a través de las redes sociales me he hecho amigos de ellos, o que me escriben y buscan para que yo les dé mi opinión. Y yo les he dicho que desafortunadamente han estado jugando con ellos. Les han estado viendo la cara, Sergio, a los varados, ¿verdad? Han estado alimentando expectativas falsas con relación a su retorno a El Salvador, y lo que el gobierno ha estado usando, francamente, son tácticas dilatorias para que esta gente pueda tener un retorno a su país como sus derechos constitucionales se los confieren. En ese sentido, Sergio, creo que lo que se ha hecho es muy poco, demasiado tarde. La ayuda, entre comillas, que se le presenta a los varados por el sistema consular salvadoreño, en realidad no llega ni siquiera a la categoría de limosnas, ¿verdad? En cuanto a la logística, Sergio, no hay una logística establecida de repatriación de estas personas que están varadas fuera de El Salvador. Y en ese sentido, Sergio, creo que la Sala de lo Constitucional ha percibido que también a ellos, ¿verdad?, el gobierno salvadoreño y la Cancillería les ha querido ver la cara de tonto, Sergio. Y en ese sentido están exigiendo una respuesta mucho más contundente en relación a cómo se va a atender este problema.
René, siempre en esa misma línea debo de preguntarte, esta misma táctica dilatoria es la que se ha implementado con los empresarios también. Esto me lleva a preguntarte sobre el hospital más grande de Latinoamérica, que tiene más dudas que preguntas, y es que la Corte de Cuentas de la República ha dicho que el gobierno no quiere dar datos de cómo se están invirtiendo hasta este momento más de 530 millones de dólares en el tema de la pandemia, pero 13 millones de dólares en el aparente hospital que se está articulando en Centro Internacional de Ferias y Convenciones, en el parqueo, y que va a ser provisional. Y esto te lo planteo porque han surgido duras críticas en los últimos días, porque esto mismo fue lo que él dijo sobre el mercado más grande de Centroamérica, el Cucatlán, y que luego el señor Mason lo cuestionó acerca de temas que rayaban en delitos. También lo dijo en Nuevo Cuscatlán sobre Paseo Cayalá y que tenía una inversión. Fue el mismo mote que utilizó. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Porque no arranca, no termina de cuajar y va a ser provisional bajo una inversión de un poco más de 100 millones de dólares. Mira, Sergio, solo quiero terminar con un pensamiento el tema de los varados, ¿verdad? Creo que jugar con la dignidad y jugar con las expectativas que los varados tienen de regresar a El Salvador, en realidad no tiene nombre. Es una movida totalmente inaceptable y va en contra de la dignidad humana y de los derechos humanos de los varados. Quiero decirte que tratar a los varados que pudieran tener síntomas o no tener síntomas de esta pandemia como delincuentes, también proyecta una insensibilidad de este gobierno muy fuerte hacia estas personas y una falta de empatía propia de mentalidades sádicas, ¿verdad? Que por cierto, yo estoy muy sorprendido cómo esta pandemia ha sacado lo más malo de muchos salvadoreños, ¿verdad? Que hasta se burlan de esta pobre gente que quedó en esa condición sin buscársela a ellos mismos. Todo lo mejor en análisis político en 8.com con Sergio Méndez. El día miércoles nos acompañó el diputado del Parlamento Centroamericano, exdiputado dentro de la Asamblea Legislativa y secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, el señor Eugenio Chicas. Con él estuvimos abordando diferentes temáticas como el transporte de carga a nivel de Centroamérica y que representa hoy por hoy El Salvador. Un andamiaje negativo para esto porque no pueden trasladar la mercadería en feliz término. Hablamos por supuesto sobre las decisiones del señor Bukele de no abrir toda la actividad económica y el deterioro que esto está trayendo a uno de los países centroamericanos, en este caso El Salvador, versus las economías que según la CEPAL estaríamos hablando que El Salvador solo en el mes de marzo estaba un aproximado de un 5.4 menos. Ahora se habla de menos 10 de crecimiento del Salvador, algo que traería repercusiones impensables para los salvadoreños en términos de pérdida de trabajo, en términos de colocación de deuda externa, donde entraríamos en una categoría de bonos basura. A continuación, le presentamos el siguiente resumen. En 8.com nos acompañó Eugenio Chicas, diputado del Parlacén, quien nos comentó sobre el transporte de carga en la región centroamericana. Y es que de estos 1.100 furgones varados, una gran cantidad, quizás la mayoría, son de productos perecederos. Este tema para el caso de El Salvador es muy delicado, ya que nosotros tenemos una alta dependencia de productos de primera necesidad del exterior, principalmente lo relativo a la canasta básica. Productos cárnicos, por ejemplo, proceden de Nicaragua, lácteos de Nicaragua, frutas, verduras, legumbres proceden de Guatemala y del sur de México. Por lo tanto, una crisis de transporte de esta naturaleza, de transporte de carga terrestre, agrega un componente adicional a la problemática que ya vive en la región centroamericana. Nuestro país, lamentablemente, el gobierno de El Salvador ha estado al margen
de las últimas decisiones que están relacionadas a los planes para enfrentar el COVID-19. Sin embargo, creo que este es un momento en que el gobierno debe hacer una reflexión e incorporarse a los procesos de integración, ya que eso permitirá resolver, entre tantas cosas, una que es muy relevante, es el comercio intrarregional y el transporte terrestre. También conversamos sobre el monto de los salarios de personas cercanas al presidente Nayib Bukele, que fue condenado por la alcaldía de San Salvador como nepotismo. Este es un tema muy grave porque poco a poco se va develando, por ejemplo, la falta de transparencia en el manejo de la información pública. De hecho, por decisión de este gobierno, se han anulado los mecanismos de acceso a información pública, una normativa, una ley que es una de las más avanzadas en nuestra América en materia de acceso a la información. En este momento es letra y ley muerta. ¿Por qué? Porque no hay cumplimiento de plazos, no hay plazos para cumplir el que de manera transparente se provea información. Estamos ante dos problemas. Uno, un problema de transparencia, un problema de ética en el manejo de los asuntos públicos y, en segundo lugar, un problema también de ejercicio democrático en torno a que este gobierno no tiene un proyecto político, no hay una institucionalidad política respaldando su gestión, sino más bien es un grupo de nepotismo, de familiaridad y de amigos quienes están conduciendo los destinos del país. Hay señalamientos bien fuertes. De hecho, en la Asamblea Legislativa se está en una reunión con el Ejecutivo para salir adelante y la reactivación de la economía por cuarta vez consecutiva. Ahora, el 6 de junio, ya no se abre la actividad económica. Y es que el entrampamiento, como los rotativos de esta mañana lo establecen, tanto la prensa gráfica como el diario de hoy, establecen que el punto en el cual el gobierno no quiere ceder es por el tema de rendición de cuentas. Ellos en su momento, el presidente ha dicho solamente lo vamos a hacer a la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas dice no nos quieren dar información. Llegamos a CIFCO y ahí nos dijeron que habían 2 casos aparentes de coronavirus. No nos quieren dar información con relación a la ejecución. La Universidad UCA, la ESEN, la ANEP y la Cámara de Comercio renunciaron precisamente por eso. El padre Andrés Oliva así lo dijo. Y tampoco quieren que el Instituto de Acceso a la Información Pública y los portales de transparencia se reactiven hasta que termine la pandemia. ¿Su opinión? Un tema sumamente delicado, Sergio, porque en primer lugar hay un vacío estructural de información. Este gobierno se comprometió ante la Asamblea Legislativa para la aprobación en el momento en que se aprueban 2 sendos paquetes de endeudamiento, tanto los 2.000 millones para el enfrentamiento del tema del COVID-19 como los 1.000 millones para el proceso de reactivación económica. Son, 3.000 millones ya más otros préstamos que ya estaban sobre la mesa, 600 y algo de millones más. Hubo un compromiso expreso del gobierno de proveer toda la información necesaria a la Asamblea Legislativa sobre esa ejecución, pero algo más de fondo que no se está abordando, Sergio, y es el hecho, el compromiso del gobierno de hacer un plan extraordinario, un presupuesto extraordinario para el manejo de esos grandes paquetes de financiamiento. ¿Por qué señalo eso? Porque la existencia de un presupuesto especial extraordinario es fundamental, porque es sobre esa base que posteriormente no solo la Corte de Cuentas, la Asamblea Legislativa, instituciones de transparencia de la sociedad civil, la comunidad internacional va a valorar no solo la eficiencia, la eficacia, sino también la transparencia en materia de los manejos de los fondos públicos, porque es importante establecer, cuál es el presupuesto extraordinario para, sobre la base de eso, valorar cualitativa y cuantitativamente el uso de los fondos públicos. Hasta hoy el gobierno no solo no ha presentado
ese plan de financiamiento extraordinario que es base fundamental para la transparencia y el buen uso de dineros públicos, sino que esta es una mora adicional al hecho de que este gobierno durante un año no ha presentado tampoco su plan de gobierno. O sea, tiene una doble deuda con la ciudadanía. No tiene plan de gobierno, no tiene presupuesto extraordinario para administrar los 3.600 millones que va a manejar, que está manejando ya durante esta crisis, y por lo tanto sobre la base de que se va a establecer la transparencia. La Asamblea Legislativa puso algunos seguros y fue que la Presidencia de la República, los ministros encargados de cada una de las carteras que manejen fondos extraordinarios en función de la pandemia, debían periódicamente enviar exhaustivos informes a la Asamblea Legislativa. El gobierno se excusó en el sentido que cómo va a estar informando si su prioridad ahorita es atender la pandemia. No debemos de olvidar que en este caso no es el ministro. Todas las carteras de Estado tienen sendos equipos administrativos, financieros, que no son los que están atendiendo pacientes, son los que toda la vida han tenido que ver con el manejo administrativo de las instituciones y que son los que tienen la responsabilidad de transmitir a sus titulares los soportes que le den cuerpo a la información que debe de ser remitida a la Asamblea Legislativa. ¿Qué recibió la Asamblea Legislativa? Generalidades, una hojita maltrecha, un cuadro donde entregan en términos generales y a grosso modo montos globales de gastos sin especificar cómo se han gastado esos dineros, si hubo licitaciones, si hubo concursos, quiénes fueron los oferentes, con qué criterio se adjudicó a esos oferentes determinados montos presupuestarios. Entonces no hay información transparente. Bueno, este gobierno va a enfrentar situaciones críticas. Bueno, el presidente Bukele tendrá en algún momento que explicar cómo y por qué se adoptaron criterios para comprar la cloroquina, por ejemplo. O sea, y todavía tenemos la duda, bueno, ¿fueron millones? ¿Fueron centenares de miles? ¿Qué fue? ¿Ante qué estamos? Y luego, ¿a cuánta gente se le ha administrado ese medicamento? ¿Ha habido o no decesos por el mal uso de un medicamento que ya fue proscrito por la comunidad internacional? Entonces, el tema de transparencia es un tema de fondo. El tema de la falta de voluntad política para rendir cuentas es un tema que desde ya será un lastre que acompañará a esta administración, que es significativo apenas en su primer año de gobierno. O sea, no hay cuentas claras en el primer año de gobierno. Por lo tanto, este apunta a ser un tema de mucho lastre, muy relevante para esta administración, como es la falta de transparencia, el ocultamiento de información, la sospecha de que muchos de esos contratos se estén manejando en el contexto de amistades, de familiaridad. Se está diciendo mucho, por ejemplo, de la empresa que está administrando la supuesta construcción del mega, super, extra hospital Diego de Holguín, o no sé cómo le van a llamar a este hospital que está por Cifco, pero bien, ahí no hay claridad. Bueno, ¿y esa empresa está o no vinculada a familiares del presidente Bukele? Este es un tema que es necesario que la opinión pública lo debe de tener claro. ¿Por qué? Porque sería altamente peligroso que se transgredan las normas de control de recursos públicos de la manera en que aparentemente ya empieza a ocurrir. Hay sendos informes, por ejemplo, de la Corte de Cuentas de la República, donde refiere dudas hasta por $30 millones sobre cómo se han manejado recursos sobre la entrega de $300 a la ciudadanía. Hay quejas de centenares de miles de personas que no han recibido ni un centavo
y hay un señalamiento muy fuerte de la Corte de Cuentas de la República. Todo lo mejor en análisis político en 8.com con Sergio Méndez. Y así arribamos al día jueves más que esperado en Noche de Jueves, Noche de Análisis con el doctor Miguel Fortín Magaña y Calixto Mejía. Con ellos abordamos temáticas de coyuntura de actualidad y uno de ellos fue las palabras que han estremecido a El Salvador cuando aparentemente el presidente Bukele ha dejado entrever su intención de echarle mano al sistema de pensiones y de que estos pudieran pasar a manos del Estado. Adicionalmente, cuando esbozó las palabras frente a sindicalistas que determinaron claramente que luego de la pandemia él iba a transformar al Estado sin ingresar en la dinámica puntual de qué se estaba refiriendo. A continuación, le presentamos el siguiente resumen. Este jueves en 8.com nos acompañó vía Skype el doctor Miguel Fortín Magaña, presidente del Movimiento Libertad, y vía teléfono Calixto Mejía, analista político. Ambos nos dieron su postura respecto al tema de nepotismo y plazas ad honores en el actual gobierno del presidente Nayib Bukele y cómo en Twitter pusieron a disposición sus salarios. El hecho de que sus familiares estén ahí sin sueldo. ¿Ustedes creen que no tiene sueldo? Triple sueldo tiene el señor Conan Tonatiu, no sé qué. Triple sueldo. Y como él un montón. ¿Y por qué no permite la condición de analizar a través de la transparencia? Pues muy sencillo, porque no le conviene. ¿Por qué creen que existe entonces la emergencia? Porque así no dan cuenta de nada. Esas aseveraciones, o mejor dicho, esas decisiones que dicen, no, yo no voy a cobrar salario, voy a hacer esto, a mí me llama poderosamente la atención, pues porque no debe de ser así y deja un gran espacio para saber si de otra manera va a haber un lucramiento, digamos, en el ejercicio público que le corresponde. También compartieron su valoración respecto al uso y compra del medicamento hidroxicloroquina. Si él se quiere morir solo es cosa de él. O sea, esto no se usa así si una persona tiene, por eso hay que tomarle un electrocardiograma antes. En el electrocardiograma, si hay una prolongación del segmento QT, esta persona no puede tomar hidroxicloroquina, tampoco puede tomar acitromicina, que eso es lo que dijo, y habla de una imprecisión, señores, habla de una imprecisión de nada menos y nada más que 574 millones y medio de dólares. O sea, una pequeña imprecisión, pues. O sea, se le fueron 574.5 millones de dólares en la imprecisión. Y es que solo fue un lapsus lingüe, que quiere decir error de la lengua. Pues no, lo publicó la cuenta de él, lo publicó la Secretaría de ¿cómo se llama? De la Presidencia, lo publicó el Ministerio de Salud. Entonces, si el ministerio y todos los demás estuvieron publicando eso, es que este señor había hablado de 575 millones de dólares. ¿En manos de quién estamos todos los salvadoreños y las salvadoreñas? Alguien que no recomienda un medicamento, como ya se vio en el video, y que después dice que lo va a seguir tomando cuando la institución internacional, la organización, la OMS, ha dicho lo que ya todos sabemos que ha dicho. Eso es una cosa. ¿En manos de quién está la salud de los salvadoreños y salvadoreñas en esta pandemia? 1, 2, el tema de la transparencia. ¿Acaso 575 mil dólares en el marco de la crisis en que estamos es poco para que se haya hecho esa inversión y ahora ocurre que hay que ir a quemar, a enterrar o a que estén las bodegas ahí? Dinero nuestro, dinero de los salvadoreños y salvadoreñas, decisión tomada en esa compra, producto de la falta de capacidad científica sobre un medicamento que, como él también lo dice, es viejo y tiene muchos años de estarse usando. Conversamos sobre el primer año del gobierno del presidente Nayib Bukele, el cual ha mencionado que no se hará presente a la Asamblea Legislativa y no rendirá cuenta hasta después de la cuarentena domiciliar.
el presidente de la República, igual que todos los funcionarios, tienen la obligación de, cumplir la ley. El presidente de la República ha decidido sistemáticamente no cumplir la ley. Y si lo ha decidido en este momento, lo va a seguir decidiendo los otros 4 años que le queden o los 50 años que él se quisiera quedar. Y esto es extremadamente grave. Y los llamados a poner el último valladar, porque no son otros, son los diputados. Esto amerita una investigación. Nadie está sobre la ley. No puede ser que el presidente de la República un día diga que gastó 575 millones de dólares en medicinas que no sirven para esto. Pero bueno, ya somos el país más preparado para una epidemia de malaria. O sea, realmente, y yo se lo dije, Sergio, le dije aquí en el programa que la hidroxicloroquina no es dulce, se usa para algo y hay que hacer investigaciones. Ciertamente hubo una serie de anuncios primarios que sugirieron que la medicina era buena, pero uno no va y corre a comprar todo lo que... O hay también algo oscuro ahí, porque eran 575 millones y después resulta, ¡ay no! Se me fueron 2 ceritos. Hombre, el que se le van 2 ceritos es porque no es muy brillante. No, a uno le dan ganas de decir malas palabras, pero en televisión no se puede. Pero Pero la realidad es que este tipo después dijo que ya no eran 575 millones, sino que dijo que eran $575,000. ¿Y en base a qué, pues? ¿En base a qué? Yo los tomo como caramelos. Sí, justito, sí, que si le da la gana, señor Bukele. Cuando le vaya a dar una arritmia por una prolongación del segmento QT, seguro que se va a ir a Miami. Mientras los salvadoreños se quedan aquí en los hospitales de último nivel, porque los ha hecho de último nivel. O sea, no quiero hablar mal de un hospital escuela tan noble como por ejemplo el Hospital Rosales o como los hospitales del Seguro Social, pero ya no hay medicinas. El tratamiento, ya colapsó el sistema. Usted sabe, Sergio, Calixto, no sé si ya nos acompaña, pero ustedes saben que a partir de ayer ya no se toma ninguna prueba de coronavirus en El Salvador. Ustedes saben, y les recuerdo que hace una semana la payasada del presidente fue insultar, hace 2 semanas fue insultar a Costa Rica diciendo que habían aplanado la curva porque no tomaban las pruebas. Y resulta que ahorita en El Salvador no se están tomando pruebas. ¿Por qué? La mejor manera de manipular los datos. ¿Por qué? Cuando yo quiero que baje la curva, no tomo pruebas, y en el momento en que la asamblea o la corte o la presión de los empresarios o lo que sea digan, bueno, hay que empezar a trabajar. Okay. Él y sus pocas catarinas van a empezar a decir que volvió a subir la curva. Si nos vamos a morir de hambre todos, o sea, nos vamos a morir de hambre, no hay forma de sobrepasar ni siquiera el Estado a las focas que viven del gobierno. Se van a quedar ustedes también sin comer porque eventualmente el gobierno ya no va a tener que comer. Le han dado más de 4.500 millones de dólares, incluyendo los 1.000 primeros millones de dólares $1.000 millones que le dieron el año pasado. Y se atreve este sinvergüenza a decir en frente de los doctor, se atreve a decir que no le han dado nada. Y que como no le han dado nada, entonces tiene que pedir más dinero y que es culpa del homicidio de la asamblea. Listo. Doctor, quiero darle la bienvenida a Calixto Mejía, que se incorpora. Calixto, un placer saludarlo. ¿Cómo está? Bueno, estoy bien, en familia. Saludos a ti, a Miguel y a todos los compatriotas que ven el programa. Gracias. Calixto, quiero arrancar con la misma pregunta al doctor, porque el tema de la contratación de familiares y de personas cercanas al señor Bukele, que fue condenado en la alcaldía en su momento, quiero preguntarte a ti, luego de presentarte estos videos, ¿qué es lo que tú piensas? Porque en su momento arremetió contra familiares de Salvador Sánchez Serén, de Óscar Ortiz, diciendo que estaban contratados, como el hermano de Mauricio Funes en su momento, que él estaba en un organismo internacional. Pero ahora el tema es que ellos ponen a disposición un sueldo cuando antes decía estaban ad honorem,
y el secretario jurídico trató de explicar dejando claramente que tienen otras plazas dentro del gobierno. A continuación se los presento. En este caso de mi hermano. O sea, ¿sí trabajan con usted? Sí, ellos ¿Y reciben dinero de su gobierno? En lo absoluto. O sea, ¿son voluntarios? Exactamente. Entonces, no ganan nada. Nada. ¿Y lo hacen porque son buenos? Porque... Sí, lo hacen porque son buenos. Probablemente alguien pudiera decir, bueno, pero ¿y por qué? Bueno, en primer lugar, porque gracias a Dios somos una familia de empresarios y pues no necesitamos vivir del... De hecho, yo no cobro salario tampoco. Se lo está dedicando a becas, ¿no? Lo estamos dedicando a becas, correcto. Entonces, y los salarios de ellos pues también son dedicados a becas. En el caso de tu persona, para donar tu salario sabiendo que es ad honorem. Me gustaría que aclaráramos ese punto, ¿no? Sí, yo quiero explicar un par de cosas. El cargo de secretario jurídico que yo ejerzo, lo ejerzo ad honorem. Pero este cargo tiene un salario designado. Es decir, en Hacienda hay un salario designado para el cargo de secretario jurídico. Y esa cantidad de dinero es la que yo prácticamente se puso a disposición desde un principio porque mi cargo es ad honorem. Yo tengo una plaza aparte que es de donde se me paga y ese es el salario que yo pongo a disposición. Yo lo ostento ad honorem. A información, de acceso a la información. Mejor conocerlo de su viva voz. Sí, por eso lo pueden pedir a través de acceso a la información. Ok, Calixto Mejía, ¿su opinión? Sí, mira, antes de dar mi opinión específica a esto, déjame contar en unos segundos una experiencia. Como algunos salvadoreños recordarán, yo tuve la oportunidad de ser viceministro de Trabajo y Previsión Social y la ley orgánica del sector trabajo, previsión social y la ley del seguro social específicamente establecen que es el titular del Ministerio de Trabajo, es decir, ministro o ministra, quien dirige el Consejo Directivo del Seguro Social y cuando el titular no asume por otras responsabilidades, le toca asumir al viceministro y en este caso, de manera concreta, en varias ocasiones me tocó asumir a mí. La ley que he mencionado establece que esas responsabilidades, en el caso del ministro, viceministra, o sea, presidente del Seguro Social, del Consejo Directivo del Seguro Social, es ad honorem. Y por eso he comentado esto. Y bueno, señores, así llegamos al final de este resumen de lo más bonito que pudimos nosotros haberle presentado a lo largo y ancho de esta semana, haber disfrutado cada una de las entrevistas de los personajes, de los actores, de los tópicos que se han valorado en esta tribuna de entrevista. Y no nos resta más que agradecerles e invitarlos para la siguiente semana, donde tendremos programas más que especiales en el marco de un año de gestión de la administración del presidente Nayib Bukele, donde estaremos haciendo una valoración de todo lo que se ha hecho durante este 25% ya que ha ocupado del mandato del cual se le aprobó a la administración del presidente Nayib Bukele. Las promesas, los logros, la ejecución de actos, absolutamente todo lo que usted desea conocer. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 en punto por Canal 30 Tele 1. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó el resumen de la entrevista, comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.